Ya estamos acercándonos prácticamente a la recta final. Ya esta parte ya tiene que ver con electroquímica industrial. La parte de ingeniería electroquímica pues tiene que ver con el diseño de los reactores electroquímicos. En esta parte vamos a revisar algunos procesos industriales de electrólisis controlada, lo cual nos daría pues este cierre de todo lo que hemos visto en el primero y en el segundo parcial, ¿no? E incluso el inicio del tercero, ¿no? Con lo de corrosión. Entonces, para esta parte, nosotros vamos a revisar lo que es electroquímica industrial, procesos de electrólisis industrial, entre ellos están la electrorefinación, electrodepósito, electrosíntesis, procesos OSA-cloro y electroremediación. Aunque electroremediación, pues lo conocemos más para la parte ambiental. No sé ustedes si en su curso de optativa tienen en la parte de ingeniería ambiental, que es lo que tengo entendido que no ha cambiado, pueden tomar esta materia y pues yo esperaría que vieran este proceso, ¿no? Pero sin embargo, si no lo ven, bueno, aquí lo vamos a vislumbrar, lo vamos a tratar de entender a qué se refiere con electroremediación. Es consumo energético, cómo cuantificamos el consumo energético en un sistema electroquímico y los diferentes tipos de arreglos de celdas electroquímicas, ¿no? Y finalmente terminaríamos con los ejercicios para esta parte. Bien. Los primeros dos están muy relacionados. Va a haber una diferencia por ahí de qué se refiere electrorefinación, electrodepósito. Pero por eso empiezo atacando estos primeros dos, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia con los de procesos de electrólisis industrial, vamos a tratar de redefinir la electroquímica industrial, ¿no? Entonces, para esta primera parte, nosotros hemos empezado en el primer parcial con un poquito de ciencia electroquímica, en donde se relaciona los electrodos, y dentro de estos electrodos pues tenemos también la interfaz electroelectrolito y también tenemos las características de la solución electrolítica, ¿no? Ahora, esto nos da los fundamentos para la parte de investigación y tratar de hacer un escalamiento a nivel experimental, a nivel laboratorio posteriormente, ¿no? Y entonces esta parte está en continua comunicación o retroalimentación con lo que es ingeniería electroquímica y tecnología. Una vez que hemos entendido desde el punto de vista de investigación cómo modificar los electrodos dentro de un proceso electroquímico, nosotros podemos tratar de hacer un poco de ingeniería electroquímica y aplicación tecnológica, ¿no? En el caso, como vimos en el segundo parcial, ya generar energía, ¿no? Esto está relacionado con ¿qué? Esto ya está relacionado con balance de materia, transferencia de masa, balance de energía, transferencia de energía, la geometría de la celda, los materiales de construcción y el diseño del sistema electroquímico, ¿no? Entonces ya esto nos empieza a dar los primeros prototipos, una experimentación piloto dentro de un escalamiento a piloto dentro del laboratorio, condiciones de operación, y probablemente esto nos esté dando el primer plus para un escalamiento a nivel industrial, una planta de operación, ¿no? Entonces aquí es donde ya vean cómo se relaciona desde electroquímica, desde ciencia electroquímica, ingeniería electroquímica, hasta llegar a electroquímica industrial, ¿no? Esta parte de electroquímica industrial ya tiene que ver mucho con pues la investigación del marketing, el diseño, el dibujo, fabricación, instalación, operaciones de mantenimiento, iniciación de una planta piloto, de una planta a nivel industrial, ya una operación a nivel comercial, en donde se produzca costo-beneficio, demanda, oferta, y evidentemente prevenir, ¿no?, peligros y darle mantenimiento a la planta.
Como verán, todo esto no me la saqué yo de la manga, ¿verdad? El libro que está ahí de Hin, que data de 1985, ha dado los primeros, este primer acercamiento desde la ciencia electroquímica hasta la electroquímica industrial y por qué se debe de entender esto en esta materia, ¿verdad? Porque hay empresas que se dedican a recuperar cobre, recuperar desde un proceso mineral, de tener el mineral, hasta un proceso de manufactura en donde vamos a tener los lingotes de cobre y en donde posteriormente teniendo estos o láminas de cobre generar pues estos alambres de cobre que ustedes utilizan para su instalación eléctrica, ¿no? Entonces, todo se relaciona desde la ciencia electroquímica hasta la electroquímica industrial, pasando a través de la ingeniería electroquímica, ¿no? Lo que ustedes, en cierta manera, observaron en toda su carrera para la parte al menos de reactores, ¿no? Es muy similar. Entonces, electroquímica pudiera dar todo un camino si se estudiara una carrera solo para ingeniero electroquímico, ¿verdad? Eso sería otro pie a dar dentro de la ingeniería química, ¿no? Como está contenido desde nuestra carrera en un apartado, un nivel en donde lo estamos llevando del séptimo semestre, ya converge todo lo que vieron ustedes atrás. Y en esta materia, pues deberíamos de ver hasta cierto punto, en algún momento dado, expandir a el diseño de reactores electroquímicos, ¿verdad? Pero bueno, al menos con esto ustedes se dan una noción de qué es la electroquímica industrial, qué es la ciencia electroquímica, y nos queda todavía esa parte de reactor electroquímico, ¿no? Pero vean que todo esto se engloba, o sea, la electroquímica no sería sola sin la ciencia de materiales. ¿Por qué? Si bien nosotros estamos estudiando toda la parte de la reacción química, por el lado de la solución y qué es lo que le pasa a la especie, si se reduce, si se oxida, si esta especie que se ha formado, ya sea la especie que se redujo o la especie que se oxidó, esto a su vez reacciona con especies que están en la interfaz del electrodo-electrolito, en esa doble capa. Hay modificación del electrodo sí o no, entonces ahí es donde entra la ciencia de materiales, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos solamente a la parte de la cinética, pero la parte del electrodo normalmente lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, incluso en ingeniería química, en la parte de catálisis, se deja un poquito de lado el catalizador. Nada más decimos, se desactivó, lo volvemos a activar, no es estable, cuánto tamaño de partícula tiene, distribución de este tamaño de partícula o de cristal, y si influye o no influye dentro de la reacción de interés. Sin embargo, hay mucho todavía que estudiar a la parte de ciencia de materiales que puede complementar toda la parte de la reacción electroquímica. Y ahí es donde ustedes podrían entrar más adelante si quisieran encauzarse en hacer ciencia de materiales. Lo mismo que les pasa a los ingenieros metalúrgicos, nos pasa a nosotros como ingenieros químicos, ¿no? Hay cosas que ellos estudian que nosotros no, pero lo que ellos estudian nos sirve, ¿no? Para tratar de entender más acerca de este sistema global, porque en un sistema electroquímico, pues el electrolito no es solo el universo, sino es todo, son los conductores electrónicos y el conductor iónico, ¿verdad? Bueno, entonces la electroquímica industrial, pues es un proceso industrial en el cual uno o un número de electrolizadores, reactores electroquímicos, son operados para producir un producto de interés. Aquí solamente les muestro un diagrama, ustedes lo conocen, no es necesario que les diga qué es esta imagen. Pero podemos observar que en esta parte, que es el marcado como número 1, ¿sí? Ahí es donde se encuentra la celda electroquímica, en donde estamos haciendo una electrólisis controlada, y ahí es donde se lleva a cabo la oxidación electrolítica del serio 3 más al serio 4 más en ácido perclórico. ¿Para qué? Pues para generar un reactivo inicial
que me permita posteriormente, en un proceso subsecuente, generar el producto de interés, ¿verdad? Entonces, es solamente un ejemplo de dónde se aplica ya en un diagrama, en un proceso, en dónde está insertado. Vean que vamos a necesitar una fuente de poder de corriente directa para que pueda inducir esa reacción electroquímica, y esto a su vez está englobado dentro de un proceso industrial, en donde esto a su vez, pues todo lo que han estudiado podrá estar automatizado o no, podrá estar instrumentado para poder hacer el control, en donde, por ejemplo, en donde no se sobrecargue el sistema y no sobrepase mi fuente de poder una sobretensión muy alta, y esto venga a hacer un corto, ¿no? O a explotar, o a hacer un fenómeno que no queremos dentro de una planta, o un accidente, más que nada, ¿no? Entonces, toda esta parte ya empieza a tomar interés aquí, porque pues ya vemos esto, ¿no? ¿Dónde está insertado, ¿no? Yo puedo producir hidrógeno, y este hidrógeno en una celda electrolítica lo puedo meter a un reactor en donde voy a hacer hidrogenación catalítica. Y eso sin tener que tener un tanque de hidrógeno almacenado que provenga de, pues, la industria petrolera, ¿verdad? En donde tiran y queman el hidrógeno al aire porque no les queda de otra. No lo pueden almacenar, no tienen el aditamento o la sección adecuada para que este hidrógeno que se ha producido lo alimentemos, por ejemplo, a una pila de combustible, ahí sí pudiera funcionar y generar energía a su vez esa misma planta, y no consumir tanto. Pero bueno, son ideas, ¿no? que surgen a raíz de toda esta parte que hemos viniendo estudiando, o que hemos estudiado durante todo este curso. La electrorefinación, ya en por sí propia, como su nombre lo indica, es refinar un metal, ¿no? Entonces, la electrorefinación de metales implica el depósito de un metal puro en un cátodo de una solución que contiene el ion del metal. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues yo ya por medio de la metalurgia generé los lingotes, los primeros electrodos o las primeras placas de cobre con una cierta pureza, ¿verdad? Del 80%. Y voy a tratar de refinar este cobre que tiene impurezas, ¿no? Del lado del cátodo, como lo manejamos ahí en la reducción, voy a tener un pequeño espesor de cobre que ya induje por electrodepósito lo mayormente posible puro, y sobre esa capa voy a empezar a electrodepositar el ánodo, mi ánodo de cobre, que tiene un 80% de pureza. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que voy a pasar este 80% del lado del cátodo para que tenga, pues, una electrodepositación, una pureza más adecuada, ¿no? Dependiendo del proceso en el cual se vaya a utilizar posteriormente. Entonces vean ahí que la reducción y la oxidación pues es la misma que vieron tal vez en la práctica número 2, en donde se utilizan dos placas de cobre y en medio tenemos un cátodo que también es de cobre. Entonces, para la parte de electrorefinación del cobre, si no hay reacciones secundarias, por ejemplo, que en la oxidación ocurra la evolución de oxígeno, ahí puede hacer que el 100% de la corriente está relacionada a la oxidación de cobre a cobre 2+. Pero si en dado caso llegase a ocurrir, pues tendríamos, por ejemplo, en la oxidación un 95%, mientras que el 5% restante pues está relacionada a la electrólisis del agua, ¿no? La reacción de evolución de oxígeno, pues, donde producimos oxígeno. Entonces, se trata de que estos sistemas sean lo más eficientemente posibles y que toda la corriente que se le imprima o el voltaje que se le imprima esté relacionado a la reacción de evolución. Perdón, a la reacción de oxidación del cobre a cobre 2+. ¿Para qué? Pues para que ese cobre 2+ en el cátodo se reduzca, ¿no? De cobre 2+ a cobre 0. Entonces, aquí es interesante porque el potencial de celda de este sistema, al menos a condiciones estándar, pues es 0.
Y al ser 0, pues ya no lo tomo en cuenta más adelante. Ahí van a ver ustedes en dónde. Entonces aquí es donde el objetivo principal, de lo que yo les comentaba, es purificar un metal, como en el caso del cobre, para su uso en instalaciones eléctricas, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el potencial de la celda si se produce oxígeno? Si en la oxidación hay una cantidad de eficiencia de corriente atribuida ya considerablemente a la reacción de evolución de oxígeno, pues entonces estaríamos tomando en cuenta, dependiendo del medio, si es en medio ácido o en medio alcalino. En medio ácido, recuerden que la reacción la sobretensión de esa reacción, de pasar de agua a oxígeno o de oxígeno a agua o de agua a oxígeno, aproximadamente tiene un valor de potencial de reducción de 1.23 voltios. Entonces vean si tomamos en cuenta que en la oxidación sí ocurre la reacción de evolución de oxígeno y ocurre en la reducción la reacción de reducción de cobre 2 más a cobre 0. Entonces voy a tener que sumar, ¿sí? Voy a tener que sumar, pues, la diferencia de voltaje de 0.34 y 1.23. Como es un sistema electrolítico, voy a tener un signo negativo. Y a su vez, esto seguirá sumándose más adelante. Entonces, sí hay digamos, en cierto punto, un punto rojo en donde la sobretensión influye, ¿no? Entonces, en este caso sí debemos de tomar en cuenta cuáles son las reacciones que se ven involucradas y por qué. Pues porque ese potencial estándar de celda va a venir después a afectar en mi cálculo, ¿no? de consumo energético. Bien, para la parte de electrodepósito de un metal, normalmente esto se utiliza para recuperar materiales que están en estado iónico en una solución, y esto a su vez lo depositamos sobre otro, a menudo un electrodo más barato, puede ser una barra de carbón, una placa de latón, y aquí justamente nosotros vamos a tener mayor sobretensión. ¿Por qué? Pues que recuerden que esta parte de la oxidación pues no necesariamente será el ánodo basado en cobre, ¿verdad? Sino que más bien la solución tiene iones cobre, tengo el electrodo aquí donde lo voy a depositar, que es el más barato, pero en el ánodo voy a tener reacción de evolución de oxígeno. Entonces, esta parte es donde se ve influenciado que exista la oxidación del agua. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta que es un poco más caro el electrodepósito de un metal comparado con la electrorefinación, pero me sirve para recuperar metales. Esta parte pudiera quedar dentro de electroremediación, ¿verdad? Para recuperación de metales, pero sin embargo se toma en cuenta que es como electrodepósito por sí solo. Pero me sirve para recuperar níquel, cobre, plata, oro, si voy a recuperar oro de las tarjetas madres de las computadoras, puedo recuperar el oro en una, depositarlo en una placa, ¿no? Entonces de esa manera, o tener un cátodo de oro para ahí hacer crecer el espesor, ¿no? Eso sería la otra idea. ¿Y cuál es el objetivo en la mayoría de los casos de hacer depósitos para electrodepositación? Pues en la mayoría de los casos lo que se trata de depositar es cobre, plata, cromo, zinc. Y esto me permite, en la mayoría, por ejemplo, al menos el de zinc y el del cromo, proteger metales en la corrosión, ¿no? Entonces eso es su fuente principal. En algunos casos aquí se puede inducir, por ejemplo, el electrodepósito de aluminio, una placa de aluminio, y posteriormente que ya he hecho ese espesor de aluminio sobre el metal que voy a proteger, ahora el aluminio lo que hago es ligeramente formar una capa de su óxido para que proteja el óxido de aluminio, proteja el aluminio, y el aluminio a su vez está protegiendo el metal
que voy a decorar con este espesor de aluminio, ¿no? Entonces, ahí están algunos ejemplos para qué me sirven. Por ejemplo, en el caso del cobre zinc, ¿no? Pues se forma una aleación de cobre zinc y el zinc es el que se oxida, ¿no? En el caso del hierro zinc, yo hago un zincado, comúnmente lo conocemos, un zincado de estas placas de hierro para proteger al hierro de la corrosión, ¿verdad? Entonces es más fácil volverle a depositar una capa de zinc o tengo un depósito que es de hierro. En lugar de ponerle pintura, lo que puedo hacer es electrodepositarle una pequeña capa de zinc para protegerlo. Sin embargo, recuerden que va a haber una pérdida de peso. Entonces se analiza durante cuánto tiempo va a tener protegiendo el zinc a mi depósito, y a su vez calcular con esa velocidad de corrosión, calcular cuándo debo de darle mantenimiento otra vez a ese tanque, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se empiece a corroer el tanque, ¿verdad? Entonces esa es otra de las aplicaciones o de los objetivos principales, el depositar o electrodepositar metal sobre otro. O galvanoplastía, ¿no? Es otro proceso en el cual también sirve para proteger de la corrosión. Bien, ¿cuáles son los aspectos importantes de manera general en la electroquímica industrial? Pues es el potencial del electrodo, materiales del electrodo y su estructura, la concentración de las especies electroactivas, o sea, me refiero a los iones en solución, el pH de la electrólisis controlada. Recuerden que si yo lo induzco en medio ácido, si la solución es medio ácido, no va a pasar nada porque el medio es ácido y las reacciones en la interfaz normalmente se van a llevar a cabo en medio ácido. Si lo hago en medio alcalino, lo mismo va a suceder, pero si lo hago en medio neutro, ahí es donde va a cambiar el pH durante la electrólisis controlada. Y esto ustedes lo pudieron apreciar tal vez por ahí en la práctica número 1, en donde se le colocaba fenolftaleína a sulfato de sodio, ¿no? Ahí había un cambio de vire. ¿Por qué? Pues porque en el cátodo se producían OH. Entonces, en medio neutro, ¿no? En medio neutro cambia el pH durante el tiempo que se está produciendo hidrógeno en el cátodo. La temperatura y la presión. Recuerden que hay pilas de combustible que manejan altas temperaturas y la presión, por ejemplo, de los gases que se suministran dentro de un sistema electroquímico, ¿no? O puede estar a alta presión el sistema electroquímico y a su vez a esta presión yo trato de realizar experimentos, ¿no?, de electrólisis controlada. También está el régimen de transporte de masa, el número de Reynolds, que parece que no lo vemos aquí. La mayoría de los cursos no lo vemos, no vemos el régimen de transporte de masa, no vemos el número de Reynolds. Entonces sí está involucrado también, ¿no? En algunos casos ese número de Reynolds es muy importante para el diseño, ¿no?, subsecuente de la celda. O sea, en electroquímica, dentro de los métodos electroquímicos, hay una técnica que se llama electrodo disco rotatorio. Este sistema de evaluación me permite mover la solución y hacer que las especies, por medio de convección forzada, lleguen directamente a la superficie. Pero en esas condiciones no voy a llegar a un régimen turbulento, ¿no? Tal vez llegue cercana a la transición, pero no voy a llegar a un régimen turbulento. Entonces, en una tubería sí puede suceder eso, un régimen turbulento, pero cuando llegue al reactor electroquímico, pues la forma en cómo estén colocados los electrodos, si son en forma de placas, y estas placas, si es un tanque en el cual estos están en forma de placas conectados hacia abajo, me refiero a la posición que se encuentran, hay una profundidad dentro del reactor y en la parte del fondo con respecto al electrodo hay un espacio, y entonces al hacer fluir donde estoy alimentando mi fluido va a tener un gasto, y si este gasto lleva una velocidad en el flujo laminar, en el flujo turbulento, pues va a influir, ¿no? Ahora, pues se ha visto también en algunos casos que estos electrodos
pues están posicionados de una manera que hay un espacio antes con respecto al otro, como si fuera en forma de zigzag, y tal vez eso contribuiría a distribuir un poco más la corriente. La sobretensión va a ser la misma dependiendo de la conexión en la que se encuentren, si es en serie, si es en paralelo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene ya el diseño de la celda y tomar en cuenta el número de Reynolds, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor. No, profe. ¿No? No, profe. Bien. Bueno, la otra forma, dentro de los procesos de electrólisis industrial está la electrosíntesis. Si bien las había mencionado al inicio, un diagrama en donde se generaba un primer subproducto y ocurría la oxidación del catalizador de serie, de óxido de serie 3 más a serie 4 más. Aquí ya viene la parte de electrosíntesis. Entonces, eso que mencionamos por ahí pudiera quedar también dentro de este subtema que es electrosíntesis. Entonces, ¿qué es la electrosíntesis? Bueno, la electrosíntesis es un método utilizado para la producción de sustancias mediante electrólisis controlada. Por ejemplo, el óxido de magnesio. Yo voy a producir el óxido de magnesio en una electrólisis controlada. ¿Para qué me va a servir ese óxido de magnesio? Pues me puede servir como un catalizador para su uso posterior en una reacción, ¿verdad? O para recubrir algún material que pues va a protegerlo de la corrosión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reacción global está involucrada ahí. De magnesio 2 más agua, me va a dar óxido de magnesio, más 2 protones en medio coso, más hidrógeno. Está medio rara la reacción, ¿verdad? Porque dentro de la reacción del lado derecho produce hidrógeno gaseoso y produce hidrógeno acuoso. Pero esto lo pueden ustedes encontrar en el libro que se llama Electroquímica General, Principios y Aplicaciones Modernas de Petrucci, ¿no? Ya todo lo pueden bajar por internet. Entonces, si alguien tiene interés en buscar el libro, pues se los puedo pasar. O les puedo decir de dónde lo pueden bajar sin necesidad de que yo tenga que subirlo a la nube. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí, en un artículo del 2019, ¿sí? Producen metil-etil-ketona de ciertos subproductos de reactivos, ¿no? Entonces podríamos ir al artículo, pero vean cómo dentro de la reacción nosotros partimos, por ejemplo, en el A. El A es mecanismos de la vía electrohidrogenación, hay una vía, y la otra es la vía electrohidrogenólisis, ¿no? Son dos formas de llevar a cabo este proceso. Ellos liberan dos mecanismos, pero producen un reactivo de interés, ¿no? Que es este final que está aquí en la parte de arriba. Entonces empiezan con este reactivo, ¿sí? Hay una absorción en competición tal vez con la reacción del hidrógeno, pero a su vez estos protones que se están formando y se están absorbiendo sirven para reaccionar o atacar ese doble enlace, y al atacar el doble enlace pues se desorbe ahora en esta forma y de ahí pasa a ser más adelante liberado, ¿no? El otro pues sí produce ahí un mecanismo en donde iniciamos con el mismo, ¿verdad? Y a su vez como es absorbido, dependiendo del sitio de absorción, en donde, como lo mencionamos en la reducción del CO2, van a atacar, va a formar, por ejemplo, en este caso OH más este especie, ¿no? En la interfaz. Y ahí va a continuar el mecanismo que puede irse hacia acá o puede irse hacia acá, ¿no? Dependiendo de las propiedades del catalizador y si hay un alto sobrevoltaje o si hay una baja sobretensión, ¿no? Y esto va relacionado con inducir más sobretensión para llegar a la parte en donde existe la reacción de evolución de hidrógeno, o disminuir la sobretensión para no llegar hasta esa parte en donde nos quedemos solamente con los protones absorbidos. Eso es lo que quiere decir esta forma.
Pero esto me sirve para síntesis. En este caso, esto es síntesis de un compuesto orgánico y a esto ya se le llama electroquímica en cuestiones orgánicas, ¿no? Entonces, si habían reacciones orgánicas que ustedes habían tratado de entender esta parte, que no siempre es tan fácil en algunos casos, pero todo lo que estudiaron en la parte de síntesis orgánica, reacciones orgánicas, aquí también puede suceder si tenemos los mismos reactivos y las mismas características de esos reactivos como sucedía en una reacción orgánica, ¿no? Entonces esto ya es electroquímica orgánica en ese sentido. Entonces es una forma de producir un reactivo de interés. También puede suceder en el lado caso de que yo quiero oxidar un colorante, que es un compuesto orgánico también. Entonces entraría dentro de esta parte, pero más enfocada a la parte de electroremediación, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, ok. El otro proceso importante dentro de la parte de electrólisis industrial o electrólisis controlada es el proceso de sosa-cloro. En el proceso de sosa-cloro pues es nombrado así a escala industrial debido a que produce dos principales productos. Uno es el gas cloro, que lo podemos utilizar para generar el reactivo de Grignard, ¿se acuerdan ustedes en química orgánica, no? Y el otro es producir hidróxido de sodio, ¿no? Y este va a depender del electrolito. Si yo quiero producir hidróxido de sodio, voy a partir de cloruro de sodio. Si quiero producir hidróxido de potasio, voy a partir del cloruro de potasio. Entonces, la reacción global, pues, me involucra, esto ya lo hemos visto en clases anteriores, en donde llegamos a una reacción global, en el cual está involucrado el ion cloro, agua, y me produce OH, ¿verdad? Hidrógeno y cloro. Entonces, el cloro se produce en el ánodo y los OHs y el hidrógeno en el cátodo, ¿verdad? Entonces, con esta reacción global y teniendo una sobretensión a condiciones estándar de menos 2.19, nos damos cuenta de cuánta energía mínimo debo de aplicar. Entonces, esto, a su vez, con la relación estequiométrica, yo puedo saber si ya supe por medio de la ley de Faraday cuánto cloro se produce, puedo saber cuánto hidróxido de sodio se va a producir. Porque el hidróxido de sodio se produce en el cátodo. Ahora, tomando en cuenta que el hidróxido de sodio o el OH se forma en el cátodo, pues puedo cuantificar por medio del hidrógeno de manera más oportuna cuánto se va a producir de OH, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una eficiencia de corriente, ¿no? Y esa eficiencia de corriente involucra cuánto produce de hidrógeno y a su vez esto me dice cuánto se va a producir de hidróxido de sodio, ¿no? Bien, la reacción global, bueno, en este caso hay diferentes formas de producir el cloro y el OH. Hay 3 al menos formas de producir o tener el proceso de sosa-cloro. En el caso del cual les estoy mostrando es la reacción que ya previamente habíamos mencionado, en donde pues podemos tener una membrana en medio, eso se llama producción por una membrana, o a su vez puedo tener una tela de asbesto, pero recuerden que todo esto también es contaminación con respecto a una membrana porosa, o puede ser con respecto a otro proceso que ahorita les voy a enseñar. En el caso de este ejemplo, este diafragma a su vez sirve como cátodo, ¿no? Entonces yo voy a tener separado el ánodo y el cátodo, y las soluciones en cierta manera cuando reaccionen al flujo de electrones y se induzca esta reacción y llegamos a la reacción global que está ahí, pues voy a poder separar el cloro y voy a poder separar el hidrógeno. Ahora, ¿por qué necesitamos en el caso de estos procesos
separar lo que se produce en el ánodo y en el cátodo, pues porque si se mezclan puede llegar a formar otro producto que no me interesa, por ejemplo el perclorato de sodio, ¿no? El hipoclorito de sodio. Y ahí en ese caso el hipoclorito de sodio pues es un subproducto que no me interesa producir. Me interesa a mí producir cloro hidrógeno para que con eso garantice que voy a producir hidróxido de sodio, ¿no? Ahora después lo tengo que concentrar. Y una vez que ya lo concentré, ahora lo tengo que retirar. El hidróxido de sodio lo tengo que retirar de la solución para producir perlas o granitos de hidróxido de sodio y que lo vendamos o se venda como comúnmente tenemos el hidróxido de sodio en el bote, ¿no? Entonces, ahí ya está. Esto solamente muestra la producción y ya las operaciones unitarias posteriores me ayudan a separar el hidróxido de sodio. O si partimos directamente del diseño del reactor, que es en el caso de la producción de sosacloro a partir de un sistema en donde tomamos en cuenta la celda de mercurio. ¿Por qué se utiliza esto así? Bueno, pues en primera instancia, cuando se empezó a diseñar este proceso y se patentó por primera vez esta producción de hidróxido de sodio y cloro e hidrógeno, pues se dieron cuenta que la amalgama, con tal de que con la facilidad de que se descomponía en contacto con el agua y producía hidróxido de sodio, era más fácil de retirar el hidróxido de sodio de la solución. Sin embargo, recuerden que el mercurio es cancerígeno, entonces se empezó a retirar el mercurio, ¿no? Por todo este problema ambiental. Entonces, en un primer paso se forma la amalgama, es la reacción 1 que está en la parte superior, también se produce cloro, pero en un segundo paso, esta amalgama reacciona con el agua y forma o separa el sodio de la amalgama y me lo deja en medio acuoso, vaso H, pero a su vez me produce hidrógeno y me produce mercurio líquido. Entonces el mercurio lo puedo filtrar, lo puedo regresar para que siga funcionando como cátodo. Sí, como cátodo. Y el hidrógeno, por ser un gas, pues se va a la atmósfera, ¿no? Entonces estoy concentrando el hidróxido de sodio. Pero es cancerígeno. Entonces, por eso empezaron a diseñar los de diafragma o los de membrana. Entonces, ahí hay que identificar cuáles de los dos procesos de diafragma o de membrana es más eficiente, ¿no? Y entonces, actualmente ya vienen toda esta parte de diseño y han hecho varios estudios y se ha logrado tratar de modificar esta parte para hacer más eficiente los de diafragma y a su vez producir con una buena eficiencia el hidróxido de sodio, ¿no? Que es el de interés, o el hidróxido de potasio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? No, profesor, ninguna. Bueno. No, profesor, ninguna. Bien, seguimos ahora con electroremediación y ahora sabrán por qué electroremediación debería estar contemplado en los procesos ambientales. Bueno. Para el tratamiento de aguas, recuerden que hay diferentes procesos en los cuales nosotros vamos a atacar el mejorar la calidad de esta agua, ¿no? Y recuerden que hay tratamiento primario, secundario y terciario, ¿no? Pero dentro de todos estos tratamientos de agua vemos diferentes métodos, como es el método físico-químico, el método químico, los procesos de oxidación avanzada, que tienen que ver con generar un reactivo por medio de la luz, y ese reactivo a su vez inducirá una reacción fotocatalítica. Después vienen los tratamientos microbiológicos, descomposición enzimática, y finalmente tenemos los métodos electroquímicos. Dentro de los métodos electroquímicos hay diferentes procesos también,
métodos también. Entonces, tenemos la electrocoagulación y flotación, reducción electroquímica, es inducir la reducción de esta especie. La oxidación electroquímica es inducir la oxidación de esta especie. Hacer una oxidación indirecta electroquímica, que quiere decir que primero genero un reactivo y este reactivo se va a reducir mientras que el que me interesa se va a oxidar. Y los procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Vean que los procesos de oxidación avanzada son fotocatalíticos, mientras que los procesos electroquímicos de oxidación avanzada son fotoelectrocatalíticos. Dentro de estos procesos químicos también tenemos catálisis homogénea, métodos químicos, y catálisis heterogénea. Dentro de la catálisis heterogénea tenemos lo que es catálisis y electrocatálisis, y a su vez tenemos fotocatálisis y fotoelectrocatálisis. Y ahí es donde está ubicado lo que les acabo de comentar. Los procesos de oxidación avanzada y los procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Entonces, para esta primera parte, electrocoagulación y flotación, vamos a definirlo de la siguiente manera. La electrocoagulación es el proceso de desestabilizar contaminantes suspendidos en emulsión o disueltos en un medio acuoso. Pero esto es por medio de la aplicación de una corriente. ¿Qué quiere decir? Que el ánodo es el que me va a servir como ánodo de sacrificio, así como lo mencionamos en corrosión, como ánodo de sacrificio para generar mi primer ion, y este ion a su vez, junto con lo que hay en la solución, será mi coagulante. Esa es la importancia. Genero mi coagulante in situ. Y los procesos de, vamos a separarlo, voy a separarlo un poquito, de flotación, los de electroflotación, es simplemente inducir una reacción electroquímica controlada, que es la electrólisis del agua. Produzco gas, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y este gas, hidrógeno y oxígeno pueden llevar estas partículas que estaban suspendidas en la solución, y como forma una espuma en la parte superior, pues se puede retirar, ¿no? Entonces hace esta función. Generamos partículas o burbujas de cierto diámetro, y estos a su vez arrastran estas partículas y flotan, como en el caso de electroflotación, ¿no? O sea, como si estuvieran ustedes, si ustedes indujeran, si metieran un gas dentro de una solución hasta que forme espuma, y esta formación de burbujas con cierto diámetro va a elevar estas partículas hasta la parte superior y formará esta nata, y entonces se retira, ¿no? Pero puede suceder ambas cosas, puede suceder la electrocoagulación y la electroflotación. Entonces puedo generar mi coagulante in situ, pero a su vez esta reacción que está generando hidrógeno y oxígeno puede también elevar ciertas partículas que estaban suspendidas, pero que son atrapadas por las burbujas, por fuerzas de Van der Waals, van para arriba. Podemos eliminar la parte suspendida, y en la parte de abajo se precipita por efecto de la reacción de este coagulante, desestabiliza, forma un lodo y se puede retirar. Entonces ahí viene toda esta parte de purificar el agua por medio de este proceso. Aquí hay un esquema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para este ejemplo, en este caso, puedo generar este ion que está aquí, ¿no? Y reacciona con el OH que se formó del lado derecho en el cátodo, porque se está formando hidrógeno, ¿verdad? Entonces forma mi coagulante, y este coagulante puede precipitar, ¿no? Este contaminante reacciona con este coagulante y precipita. Sin embargo, en el otro caso, puede que si no forma un lodo, si no precipita, pues se puede ir con las burbujas de hidrógeno y generar una nata en la parte superior con espuma, y eso se retira. Entonces, esos son los dos, a grandes rasgos, los dos procesos: electroflotación, electrocoagulación. Pueden los dos aparecer al mismo tiempo, o solo puede aparecer uno, o solo puede aparecer otro. ¿Sí? Va a depender del contaminante que ustedes necesiten eliminar. En el caso, por ejemplo, de especies iónicas, pues lo que se espera es que forme precipitado, ¿no?
Y lo han visto, lo verán tal vez en la octava práctica, en donde algunos procesos de electrodepositación generan lodos. Entonces, ahí es donde coagulan, pero no se están utilizando como por el objetivo de remediar un líquido, sino más bien es por el proceso en sí. Y entonces aquí es donde vemos los dos ejemplos, ¿no? Un sistema electroquímico en donde ocurre la electrocoagulación y otro en donde ocurre la electroflotación, ¿no? Entonces ahí están los dos, ¿sí? Y el arreglo de cómo están colocados mis electrodos y después cómo estoy alimentando la solución a un tanque, ¿no? Y cómo trato de eliminar estos lodos, ¿no? Estos precipitados, ¿no? Y dentro de la flotación, bueno, también es igual manera, ¿no? Como trato de eliminar estos lodos, ¿no? Que están flotando en la parte superior. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? Bueno, las ventajas es baja inversión, bajo consumo de energía, mínimos requerimientos en aditivos químicos. En algunos casos no se necesitan, en otros pudiéramos inducir tener algún ion que me permita generar más estos lodos, que posteriormente tengo que garantizar que ya no estén, ¿verdad? Pero esa es la ventaja, que es mínimos requerimientos, ¿no? Recuperación de esos aditivos químicos. Si hay todavía iones en solución de mi ánodo de sacrificio, lo puedo recuperar. Ahora, las limitaciones, bueno, no es selectivo a ciertos contaminantes. Es probable que tenga que ser de manera indirecta en algunos casos, que genero el coagulante, pero ese coagulante debe de oxidar el contaminante en cuestión y una vez oxidado, ahora sí va a precipitar, ¿no? Necesitamos ánodos de sacrificio, hay que estar cambiando constantemente. La eficiencia del sistema puede ser baja en algunos casos, dependiendo de los electrodos. Ahí la eficiencia está relacionada con los electrodos. Ahora también el control de la conductividad y el pH. La conductividad, ¿por qué? Porque si vamos a tratar con aguas que provienen, por ejemplo, de un manto freático, de un río, pues la conductividad es muy baja comparada con pues, la del agua que tenemos en el grifo. Entonces sí hay que aumentar la conductividad del agua para poder hacer esto posible. Recuerden que aquí, si yo no tengo una conductividad en mi electrolito, difícilmente voy a poder disminuir esa sobretensión. Al contrario, voy a aumentar esa sobretensión. Y el pH, pues el pH del agua, pues normalmente está en un pH neutro, ¿no? Entonces trato de acidificar un poquito la solución o durante el control de la electrólisis no debo de pasarme de cierto pH, entonces tengo que monitorear el pH por esta parte de que se genera OH en solución. El otro es oxidación-reducción electroquímica. Los procesos de oxidación-reducción electroquímica son procesos de oxidación y reducción netamente. Si la especie que voy a eliminar se va a oxidar o se va a reducir, ¿no? Y hay algunos ejemplos de reducción electroquímica. En el caso, por ejemplo, de nitratos, se puede hacer la electroreducción, pero ahí el control es por medio del pH. En medio ácido se generan muchos subproductos, pero en medio alcalino se genera solamente nitrógeno. Si yo llevo la reducción de especies nitradas en medio alcalino, hay una garantía de que es muy probable que produzca nitrógeno gaseoso. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Pero ¿qué hay acerca de oxidación electroquímica? También tenemos que es directa o indirecta. De manera directa se forman radicales OH. Y de manera indirecta, pues voy a generar cloratos. Estos cloratos me van a servir posteriormente para degradar u oxidar, por ejemplo, un contaminante. Esto sirve en el caso de generar cloro, ¿verdad? Para desinfectar, por ejemplo, no sé, ya ven que en algunos casos nosotros colocamos tabletas de cloro para las piscinas. Pues esto pudiera ser un principio, ¿no? De generar estos reactivos para que me sirva en un momento dado de purificación de agua, ¿no? Y de la reducción electroquímica también hay reducción directa y reducción indirecta. Lo vimos más o menos en electrosíntesis. Se forman radicales hidrógeno
y en la reducción indirecta se forma el peróxido. Entonces ahí están las dos. Entonces en la formación indirecta, si yo le agrego luz a esa reacción, pues ya estoy induciendo una reacción fotocatalítica, porque el peróxido es susceptible es fotoactivo. Y ahí es donde entran los procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada son procesos basados en los procesos Fenton, los cuales derivan del proceso de oxidación avanzada. ¿Cuál es la reacción Fenton? Pues yo debo de tener hierro 2 más en solución, más el peróxido en un medio ácido, y voy a generar hierro 3 más OH, más agua. Y este es el OH, el radical OH, que va a atacar ahora al compuesto de interés en cualquier liminar, ¿no? Y los sistemas electroquímicos para este tipo de reacciones pues se muestran aquí, ¿no? Los genero más que nada para compuestos orgánicos, en los cuales están pues los tintes, ¿no? Los colorantes, y ahí es donde entra todo este proceso. Vean que ahí las reacciones me están indicando que primero reduzco de hierro 3 más a hierro 2 más, y después del oxígeno formo peróxido, y ya con estas dos reacciones genero mi reactivo electrofenton, y a su vez este OH ataca al colorante y genera una mineralización de ese contaminante, de ese colorante. De igual manera del lado derecho. Entonces, con esto ejemplifico todo lo que tiene que ver con la parte de electroremediación. ¿Y pero qué pasa en un sistema fotoelectroquímico? Bueno, en un sistema fotoelectroquímico yo puedo tener un semiconductor como ánodo, fotoánodo, y puedo tener un cátodo, ¿no? Entonces, en este caso, sí se puede generar los mismos reactivos de interés. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que el agua la estoy, por ejemplo, en este caso, más bien cuando acerco el contaminante en el ánodo, se producen OHs o reaccionan estos OHs junto con la superficie en la superficie del catalizador, el fotoánodo, junto con el reactivo de interés, ¿no? Y formamos productos que se degradan. Entonces, aquí vean que pueden incluso ser ambos, ¿no? Ser fotoánodo y fotocátodo, ¿no? Y hay algunas reacciones por ahí. Entonces, por ejemplo, el hierro 3 más produce un hidróxido de hierro en medio acuoso, y este hidróxido de hierro en medio acuoso, por medio de la luz es fotoactivo, me produce el hierro 2 más, y a su vez este hierro 2 más seguirá reaccionando ahora es una reacción inducida. Sin embargo, cuando tenemos ya los contaminantes en solución, ¿sí? Estos contaminantes que tienen más o menos la misma estructura que van a reaccionar por medio de la luz y van a generar más hierro 2 más, y generar a su vez CO2, ¿no? Más el radical. Entonces, es esta la forma en la cual un fotoánodo y un fotocátodo podrían utilizarse en electroremediación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, profesor. Para el consumo energético sí involucra los 5 procesos. Sin embargo, para los costos de operación vamos a referirnos solamente a electrorefinación o a electrodepósito, ¿vale? Que igual podríamos tomar en cuenta las mismas consideraciones en el caso de cuánto nos cuesta comprar los cátodos o los ánodos, ¿no? Bien. Para el consumo energético vamos a tomar en cuenta la definición de energía y potencia eléctrica. Eso fue lo que vimos en el primer parcial, ¿se acuerdan? Cuando definimos qué era energía y qué era potencia eléctrica. La ecuación que está ahí ya desglosada relaciona el consumo energético, y este consumo energético es igual al número de electrones transferidos en la reacción dentro del ánodo o el cátodo de interés, constante de Faraday, voltaje aplicado. Esto lo divide con respecto a la eficiencia de carga, ¿sí? Esta que proviene de la ley de Faraday,
y el peso molecular de la especie. Si me refiero al cátodo, si me refiero al ánodo, que va a reaccionar de manera directa. Y los costos de operación del lado derecho, pues es multiplicar este consumo energético por el costo energético. ¿Cuánto me sale pagar, por ejemplo, un kilowatt hora? Entonces tendríamos el consumo, digo, el costo de operación en este caso solamente para el sistema electroquímico, tomando en cuenta su consumo energético, o sea, el consumo energético del reactor electroquímico, me daría cuánto estoy consumiendo en pesos por kilogramo. Pero en este caso, si estoy haciendo una electrorefinación o un electrodepósito, ¿sí? Eso es básicamente. ¿Qué pasa para los demás procesos en electrorefinación, electrosíntesis, electroremediación? Pues yo voy a poder relacionar no esos kilogramos ya electrodepositados o electrorefinados, sino más bien tiene que ver con cuánto volumen. En el caso de electroremediación, pues voy a tomar en cuenta que voy a tener ánodos de sacrificios y esos ánodos de sacrificio me cuestan. Voy a tomar en cuenta también el costo, el consumo energético del electrodo, del reactor electroquímico en general, y voy a tomar en cuenta un tercer factor, donde voy a almacenar los lodos. A su vez también voy a tomar en cuenta el consumo energético de toda la planta, ¿no? El consumo energético, por ejemplo, de las bombas, de los intercambiadores de calor, de cada uno de estos procesos que interfieren directamente en mi costo de operación total, ¿no? Acá solamente nos estamos refiriendo a la parte electroquímica, y en la parte electroquímica puede estar el bombeo, que en algún momento dado quiero hacer una recirculación en el sistema, de que extraigo agua del reactor electroquímico, si estoy haciendo una electroremediación, pero esta agua puedo yo generar una primera recirculación para ver si aumenta mi eficiencia y a su vez eliminar o tener otro sentido del flujo que vaya al almacenamiento. Entonces el bombeo lo tengo que tomar en cuenta dentro del costo de operación total. En el caso, de manera general, pues normalmente nos referimos al reactor electroquímico, pero deben de tener en cuenta que todos esos costos que nos salen deben de ser considerados. Pero sin embargo, aquí más bien el voltaje aplicado va a estar definido con otros parámetros, ¿no? Porque lo demás lo podemos nosotros obtener. El número de electrones transferidos va a depender de la reacción que estoy analizando, si es electrorefinación, si es electrodepositación, sé cuál es el número de electrones que se transfieren, ¿no? La constante de Faraday es una constante, la eficiencia de carga, esa la puedo cuantificar, y lo demás, el peso molecular también es constante. El voltaje aplicado, ese voltaje aplicado yo lo puedo cuantificar por medio de un multímetro, pero este voltaje aplicado va a tener su definición también. En el caso del voltaje o el voltaje aplicado total del sistema, voy a tomar en cuenta el potencial a condiciones de equilibrio, que se relaciona a la ecuación de Nernst, la sobretensión en el ánodo, la sobretensión en el cátodo. En la mayoría de las veces esta sobretensión se basa en la reacción de evolución de hidrógeno, en la reacción de evolución de oxígeno para la parte catódica y anódica respectivamente. Vamos a tener aquí que tomar en cuenta la resistencia a la solución, la intensidad aplicada en cada uno de los electrodos y la intensidad, ¿verdad?, de cada uno de los electrodos multiplicada por su resistencia de conexión. Entonces, esto es en donde ya se desglosa todo lo de que habíamos dicho aquí. Solamente al inicio, en el segundo parcial, tomamos en cuenta el potencial de celda. Pero ya en una aplicación industrial, también la solución tiene que ser cuantificada, también las conexiones tienen que ser cuantificadas, y en algunos casos tal vez eso no se toma en cuenta, pero se da un porcentaje, es decir, toma un 20% más para conexiones, ¿no? Entonces sí, ahí es donde se toma en cuenta. O se dan las resistencias de conexiones y uno todavía proporciona un porcentaje más para que quede cubierto toda esta parte, todas las conexiones, ¿no? Entonces, de esta manera el voltaje del sistema está definido, ¿no?
Ahora, el potencial de celda, vean que va a tomar el mismo criterio que si es un sistema electrolítico, si es un sistema galvánico. Si es un sistema electrolítico, el potencial de celda forzosamente es negativa. Entonces, este menos de potencial de celda con respecto a los otros parámetros, pues va a sumar. Y es por eso que cuando yo aplico una diferencia de voltaje a un sistema electroquímico, esta sobretensión es mayor en comparación cuando yo extraigo energía del sistema, hablando, por ejemplo, de una pila de combustible, ¿no? En el caso de la pila de combustible, potencial de celda pues es positivo. Entonces, este potencial de celda será restado con respecto a las sobretensiones subsecuentes en la anódica, la catódica, la resistencia a la solución, la resistencia de las conexiones. Entonces disminuye, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes le aplican 1.5 voltios a un sistema en donde van a producir hidrógeno y oxígeno, y a su vez esta pila de combustible ahora le extraen energía, pues no va a ser 1.5 voltios lo que va a entregar la pila de combustible. A lo mucho llegará a 0.9. Entonces, en ese caso es debido a esto. El voltaje de celda, recuerden que está relacionado con el equilibrio, y recuerden que aquí la intensidad pues es 0, porque está en el equilibrio. Entonces tomo en cuenta la constante de equilibrio para evaluar el potencial de celda. Y si en dado caso estoy hablando de cobre en el electrodepósito o electrorefinación de cobre, más bien en la electrorefinación de cobre, este potencial estándar de celda es 0, entonces la constante de equilibrio pues está relacionada a la actividad del cobre 2+ en solución, ¿verdad? Y si esta es la misma para la reacción en el sentido de la reducción y en el sentido de la oxidación, pues es 1. Entonces ese potencial de celda es 0. La sobretensión catódica y anódica pues está relacionada con lo que les acabo de mencionar, en la mayoría de los casos con la reacción de evolución de hidrógeno, la reacción de evolución de oxígeno, y hay valores ya tabulados o podemos cuantificarlo. Y finalmente, en esta primera parte, la eficiencia energética. Esta eficiencia energética pues toma en cuenta la eficiencia de carga, el potencial de celda en el equilibrio con respecto al voltaje total aplicado, multiplicado por 100. ¿Sí? Esa es la eficiencia. Y todo esto, bueno, lo pueden encontrar en el libro de Pletcher. Ese sí está en la base de datos que les pasé de todos los libros que vamos a tener en consulta, para que vean, ¿no? Creo que recuerdo que es el capítulo 3. No sé si es el capítulo 3. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que no, profesor. No, bueno, yo nada más una aclaración. Solamente el consumo energético ¿qué sería? De la reacción anódica, nos podríamos basar en esa, no, en la otra. En la otra ecuación, perdón. En la sobretensión, perdón, era sobretensión. La sobretensión anódica solamente es cuando estamos basados, por ejemplo, en un material como que sea susceptible a que que tenga permisible la capacidad de enviar energía. Por ejemplo, en este caso estábamos tomando en cuenta nada más el cobre, pero también existiría otros materiales que nos lleguen a poner en algún problema, profesor, o nada más lo tomamos como alguna constante así. O a ver, reformulando. Tomamos en cuenta la sobretensión anódica en una reacción que no siempre se utilice cobre, o si se va a utilizar ese elemento. La sobretensión catódica y anódica siempre debe ser tomada en cuenta. En algunos casos, por efectos de cálculo, uno dice que es 0 o no se considera, pero sí debe de ser tomada en cuenta. En el caso de la electrólisis controlada, normalmente se refiere a la sobretensión por activación para la reacción, por ejemplo, en el caso de reacción de evolución de oxígeno, reacción de evolución de hidrógeno, en esos metales que se están trabajando. La otra sobretensión que también está involucrada es la sobretensión para en el caso de reducir cobre 2+, en el caso del cobre, a cobre 0.
¿Cuál es esa sobretensión? Pues recuerden que cuando empieza en el mecanismo cinético, empiezo en un potencial y me voy y toda esta densidad de corriente es cero hasta que empieza a haber reacción, ¿verdad? En donde en ese punto de inflexión, hasta ese punto de inflexión hay una sobretensión con respecto al voltaje aplicado. Y ese voltaje aplicado, recuerden que está referido a una referencia. En el caso de los dos electrodos ya aplicados en un proceso industrial, pues va a tener un equilibrio entre esos dos electrodos. Pero tanto la anódica como la catódica va a estar referida con respecto a una electroreferencia. De tal manera que cuando se sumen los dos, pues vas a eliminar el mismo electrodo de referencia y te va a quedar la sobretensión anódica y catódica para esos dos electrodos. Entonces aquí no aplicaría lo de la reacción de corrosión. O sea, cuando estemos, pues vaya, se esté oxidando un material, tengamos como un ejercicio en el que aplique las fórmulas que usamos para el cálculo de la corrosión. No, ¿verdad? En el caso de la corrosión, pues es la sobretensión anódica. ¿Sí me explico? O sea, esto mismo hoy. Ok, gracias, profesor. Sí. Pero sí es un valor que pueda ser referido, por ejemplo, con respecto al hidrógeno, con respecto al oxígeno, se te dan esos valores y todavía encima te dicen hay una sobretensión en la región anódica para la oxidación del cobre 2+, y otra en la reducción. Pero si te das cuenta, en el caso del cobre, si ocurre lo mismo en el ánodo y ocurre lo mismo en el cátodo, así como en el voltaje de celda, pues esto tiende a eliminarse, ¿no? O sea, Ok, profesor. por eso no se toma en cuenta. Ok. Pero si cambias el electrodo, ahí sí. Si cambias el electrodo, si al principio es de ánodo de cobre y cátodo de cobre, y lo cambias ahora por uno de titanio, pues ahí sí cambia la sobretensión, ¿verdad? Bueno, pero no más que se basaría más que nada en lo que nos solicita el problema, ¿no? En este caso. Exacto. Ok, Sí. profesor. Gracias. ¿Dudas, chicos? ¿No? No, profe. No, profe. Bien, vamos ya con la última parte, arreglos de celdas electroquímicas, ¿no? Bien, como nos hemos referido en el primer parcial, de que tenemos conexiones en serie, en paralelo, en un sistema electroquímico sí puede cumplir con este mismo principio dentro de un reactor electroquímico, o sea, las conexiones de los electrodos en un reactor electroquímico. Normalmente en el segundo parcial o en el primer parcial no lo vemos tan claro porque siempre nos estamos refiriendo a dos electrodos, ánodo y cátodo. Pero ya en la parte industrial, pues sí hay que hacer esas diferencias. Ahora, en un mismo reactor yo puedo conectar en serie o en paralelo mis electrodos. Sin embargo, esto no quiere decir que se mencione como conexiones serie paralelo. Hago la referencia a las conexiones serie paralelo porque es la forma más fácil de absorberlo. Dentro del sistema electroquímico y dentro de ese reactor electroquímico nos vamos a referir por conexiones monopolares y bipolares. ¿Qué quiere decir en conexiones monopolar y bipolar? Si ustedes ven del lado derecho, donde estoy haciendo el zoom, yo aquí estoy conectando en forma de paralelo, ¿sí? El primero que está del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que estoy conectando en paralelo los electrodos? Pues solamente voy a generar una polaridad negativa para el lado del cátodo y positiva para el lado del ánodo, ¿verdad? Entonces esta conexión se llama monopolar. ¿Por qué? Pues porque genera solamente una polaridad para todos los electrodos que se llamen cátodos, que trabajen como cátodos o que trabajen como ánodos, ¿verdad? Pero para el caso de bipolares, o sea, una conexión bipolar, quiere decir que voy a hacer la conexión en serie. Ahora, si se dan cuenta del lado derecho, las conexiones de los electrodos no necesariamente quiere decir que están conectadas una después de la otra, ¿verdad? Sino más bien tengo un electrodo como cátodo, un electrodo como ánodo y en medio, sé que es difícil de imaginárselo, pero en medio tengo los otros electrodos.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como yo hago fluir una corriente a través del sistema por medio de la conductividad de la solución, pues así como lo hicimos por medio de la segunda práctica, que teníamos un arreglo mixto, un arreglo en serie de diferentes electrodos, de diferentes celdas. Yo tenía que el cátodo y el ánodo empezaban, el cátodo empezaba, pero la conexión del ánodo salía y ahora cambiaba del otro lado a un electrodo con una polaridad negativa y ahora era cátodo. Entonces, en los extremos, pues yo tenía cátodo y tenía ánodo, ¿verdad? Del arreglo en serie de ese columbímetro. Sin embargo, aquí lo que podemos observar es que yo dentro de mi mismo sistema, del mismo sistema electroquímico, dentro del mismo reactor, voy a conectar solamente el que es el ánodo y que es el cátodo. Y en medio, como están los electrodos, van a ir cambiando de polaridad, ¿verdad? Entonces una cara es positiva, es ánodo, mientras que el electrodo que está de frente a él, esa polaridad ahora invierte, es negativa. Entonces así se va cambiando. Y luego la otra cara será positivo y lo que está enfrente de él será negativo. Y así hasta que cumpla que la última conexión, la cara que está de frente al otro electrodo que viene en esta forma de conexión en serie, pues será de polaridad negativa. Eso quiere decir bipolar porque estoy generando dos polaridades en el mismo electrodo. Y pues aquí es donde pues toma sentido, ¿no? Las conexiones en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje que se le en cada uno de los electrodos, y la intensidad pues es la suma de cada una de ellas. Pero en conexiones en serie la intensidad total es igual a la intensidad que pasa a través de cada una de ellas, mientras que el voltaje es la suma de cada una de estos sistemas, ¿no? de estos electrodos, digo, de estas monoceldas, ¿no? Entonces esa parte sí es muy interesante que ustedes, ahora, que la entendamos, ¿no? Ahora, una vez que yo ya he hecho estos arreglos, monopolar, bipolar, viene el arreglo mixto. ¿Cuál es ese arreglo mixto? Bueno, pues yo tengo ahora que mi sistema es conexión monopolar, pero me interesa que el siguiente reactor pues cumpla con el sistema en serie, ¿no? Entonces ahí es un arreglo mixto. Voy a conectar ahora entonces el otro como si fuera un cátodo. Si en un principio si este es ánodo, el otro será cátodo, ¿verdad? Y así voy a ir ya ahora sumando diferentes electrones, ¿no? O voy a tener todo el arreglo en paralelo otra vez. ¿Por qué? Pues porque me interesa controlar la corriente, me interesa controlar el voltaje, ¿no? Entonces esos arreglos en algunos casos son mixtos. Pero, por ejemplo, para el caso del cobre, electrorefinación, electrodepositación, me conviene seguir conservando que el voltaje en el sistema sea el mismo y que la corriente, a su vez, sea la suma. ¿Por qué? Porque por medio de la corriente voy a poder controlar ahora en el siguiente reactor que esa corriente sea la misma, ¿no? En el caso de una conexión en serie, ¿cierto? Ahora, en algunos casos de los procesos industriales, pues se conectan todos en paralelo. ¿Por qué? Pues porque puedo así también controlar de manera más eficiente la corriente que en el mismo, porque todos son iguales, el mismo sistema es el mismo sistema, ¿verdad? Y al ser el mismo sistema, la misma solución, los mismos electrodos, pues los puedo conectar en paralelo para que todos sean cátodos en una pila, digamos, en un stack de diferentes reactores. Y es por eso la imagen al inicio, ¿no? Que teníamos varios compartimentos. Si no lo vieron, déjenme regreso tantito. Entonces puede ser que todas esas cubas o celdas electroquímicas estén conectadas así como están, todas en paralelo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que pueda controlar el cátodo y el ánodo.
Bien, entonces las conexiones son monopolar y bipolar dentro del electrodo, y las conexiones mixtas se harán ahora entre diferentes sistemas electroquímicos, ¿no? Diferentes celdas. Ya no se habla de una conexión monopolar ni una conexión bipolar, sino se habla de conexiones serie paralela, como en el caso de la práctica número 2. Y bueno, algunos otros sistemas electroquímicos que pudieran ser de interés es que en este caso lo que se forme como subproducto sea el producto sea el reactivo en la otra celda, ¿no? Entonces aquí solamente se ejemplifica esta parte, ¿no? Para hacer un poquito más eficiente los sistemas electroquímicos. Así que sería todo, chicos. ¿Dudas, muchachos? No, profesor. Bueno, creo que no. Creo que Parece- no. Ok. Y bueno, y vean que al menos ahí hay una serie de stacks que se van cumpliendo, ¿no? Una monocelda, pues son 2 electrodos. Un stack, pues tiene varias celdas, ¿no? Y estas pueden estar conectadas en serie o en paralelo. ¿Sale? Como en el caso de los stacks de baterías de pilas de combustible. Se pueden conectar en serie o se pueden conectar en paralelo.